La ensalada elegante, rápida y deliciosa que sorprende a cualquiera. Preste atención porque esta ensalada queda elegante, fresca y con un sabor que sorprende desde el primer bocado. Vea pues, inicio esta exquisita ensalada tomando una lechuga verde crespa y bien fresca. La lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, hoja por hoja, con calma. Ponga cuidado en esto porque una buena limpieza marca la diferencia. Luego la pongo a desinfectar de manera natural en agua con vinagre blanco y la dejo reposando un momento. Más adelante la retomamos, no se nos olvida. Mientras tanto, paso ahora a 125 gramos de uvas rojas. Las lavo muy bien, las desinfecto y luego las corto en mitades. Como en este caso estoy usando uvas con semillas, se las retiro con paciencia. Aquí le pregunto algo, ¿usted cómo prefiere las uvas? ¿Con semillas o sin semillas? Déjeme eso en los comentarios. No se me esconda que yo sé que usted quiere suscribirse. Este es el momentico perfecto mientras ve la receta. Hágale pues, que entre más seamos, más sabroso se pone este canal y más recetas buenas puedo seguir preparando. Continúo con 100 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla de picar y de un cuchillo y las corto en trozos pequeños, sin pulverizarlas, solo en pedacitos para que se sientan al morder. ¿Usted es de almendras o le gusta más la nuez? Cuénteme. Paso ahora a medio aguacate, maduro pero firme, así como debe ser. Lo abro, le retiro la semilla, luego la cáscara y lo corto en cubos pequeños. El aguacate me gusta mucho en esta receta porque le aporta cremosidad natural y además es muy nutritivo. Dígame usted, ¿el aguacate lo prefiere bien firme o más maduro? Para esta receta también uso una manzana roja. La lavo muy bien, la corto en rodajas, descarto el centro o el corazón y las semillas y luego la corto en cubos pequeños. Sigo con una manzana verde y hago exactamente el mismo proceso que hice con la manzana roja. Me gusta combinar las dos porque una es más dulce y la otra más ácida, y ese contraste queda espectacular. ¿Usted es más de manzana roja o manzana verde? Yo no sé si es timidez o qué, pero comentarios no veo, y eso hace pensar que algo no cuadró. No sea así, anímese, deje su comentario, opine, sugiera, critique con cariño. Aquí lo leemos todo y lo agradecemos un montón. Ahora sí, es momento de retomar la lechuga que habíamos dejado reposando. La saco, la seco muy bien, esto es clave para que el aderezo se adhiera mejor, y luego la corto en tiras no muy delgadas, con cuidado, sin apretarla demasiado para que no se maltrate. En una ensaladera grande empiezo a combinar todo. Agrego primero la lechuga, luego la manzana verde, la manzana roja, las almendras, el aguacate y finalmente las uvas. Aquí ya la ensalada se ve hermosa, colorida y muy fresca. Dan ganas de probarla así nomás, ¿cierto? Reservo un momento y en otro recipiente preparo el aderezo, que va directamente en la ensalada. Agrego 2 cucharadas de yogur griego natural. Este me gusta porque es cremoso y balancea muy bien los sabores. Luego una cucharada de miel de abejas, que le da ese dulzor suave sin empalagar. Exprimimos el jugo de un limón, fresco, recién cortado, y finalizo con una pizca de sal. Bato suavemente hasta formar una mezcla suave y homogénea. Este aderezo es sencillo, pero queda espectacular. Vea pues. Incorporo el aderezo directamente sobre la ensalada y mezclo con cuidado, asegurándome de que el sabor llegue a cada ingrediente, que todo quede bien impregnado pero sin aplastar nada. Aquí es donde todo se une y la magia pasa. Sirvo y ya está lista para disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar proteínas como pollo a la plancha, pechuga horneada, pavo, cerdo suave o incluso un pescado a la parrilla, ideal para una mesa especial o una comida ligera pero elegante. Antes de irnos, dígame una cosa, ¿le cambiaría algún ingrediente? ¿La haría para una ocasión especial o para el día a día? Si esta receta le gustó, déjemelo saber en los comentarios, regáleme un me gusta, compártala con alguien que ame las ensaladas frescas y no se vaya sin suscribirse al canal. Gracias por acompañarme, por cocinar conmigo y por hacer parte de esta comunidad tan bonita. Y recuerde, somos Qué Rico Recetas.